Hola, soy Sebastián Meléndez con IFM Global. Acompáñenos en el proceso de construir una comunidad de líderes globales. En el episodio de hoy quiero hablarle acerca del informe de riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial. Al comenzar el año 2022, el COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales siguen siendo una amenaza crítica para el mundo. La desigualdad de las vacunas y la consiguiente recuperación económica desigual corren el riesgo de agravar las fracturas sociales y las tensiones geopolíticas, y en el 2024 las economías en desarrollo habrán caído alrededor de un 5.5% por debajo del crecimiento del PIB que estaba previsto antes de la pandemia, mientras que las economías avanzadas lo habrán superado en un 0.9%, lo que aumentará la brecha de ingresos a nivel mundial. El informe de riesgos globales 2022 presenta los resultados de la última encuesta de percepción de riesgos globales, seguida de un análisis de los principales riesgos derivados de las actuales tensiones económicas, sociales, medioambientales y tecnológicas. Un primer punto que toca el informe es el de las percepciones de los riesgos globales. Destacan las preocupaciones sociales y medioambientales. Cuando se les pide que hagan un balance de los 2 últimos años, los encuestados de la encuesta GRPS perciben los riesgos sociales en forma de erosión de la cohesión social, crisis de los medios de subsistencia y deterioro de la salud mental, como los más que han empeorado desde que comenzó la pandemia. Solo el 16% de los encuestados se siente optimista sobre las perspectivas del mundo y solo el 11% cree que la recuperación mundial se acelerará. Para los próximos 5 años, los encuestados vuelven a señalar los riesgos sociales y medioambientales como los más preocupantes. Sin embargo, en un horizonte de 10 años, la salud del planeta domina las preocupaciones. Los riesgos medioambientales se perciben como una de las 5 amenazas más críticas a largo plazo para el mundo, así como las más potencialmente dañinas para las personas y el planeta. Con el fracaso de la acción climática, el clima extremo y la pérdida de biodiversidad como los 3 riesgos más graves que podrían darse. Ahora, los riesgos tecnológicos como la desigualdad digital y el fracaso en la ciberseguridad son otras amenazas críticas a corto y mediano plazo para el mundo, según los encuestados de la GRPS. Pero estas retroceden en la clasificación hacia el largo plazo y ninguna aparece entre las más potencialmente graves, lo que indica un posible punto ciego en la percepción de los riesgos. Un segundo punto que destaca esta encuesta es una recuperación económica divergente amenaza la colaboración en los retos mundiales. Los retos económicos derivados de la pandemia aún persisten. Las repercusiones económicas de la pandemia se suman a los desequilibrios del mundo laboral, el proteccionismo y la ampliación de las brechas digitales, educativas y de competencias que corren el riesgo de dividir al mundo en trayectorias divergentes. En algunos países, el rápido despliegue de las vacunas, el éxito de las transformaciones digitales
y las nuevas oportunidades de crecimiento podrían significar una vuelta a las tendencias anteriores a la pandemia a corto plazo y la posibilidad de una perspectiva más resistente en un horizonte más largo. Sin embargo, muchos otros países se verán frenados por las bajas tasas de vacunación, la continua y aguda presión sobre los sistemas sanitarios, las brechas digitales y el estancamiento de los mercados laborales. Las presiones internas a corto plazo dificultarán que los gobiernos se centren en las prioridades a largo plazo y limitarán el capital político asignado a las preocupaciones globales. La erosión de la cohesión social es una de las principales amenazas a corto plazo en 31 países, entre los que se encuentran Argentina, Francia, Alemania, México y Sudáfrica como parte del grupo del G20. Se prevé que las disparidades que ya suponían un reto para las sociedades se amplíen. Se prevé que en 51 millones de personas más vivan en la pobreza extrema en comparación con la tendencia anterior a la pandemia, con el riesgo de aumentar la polarización y el resentimiento dentro de las sociedades. Otro factor o otro tema que se toca en este reporte de riesgos globales 2022 del Foro Económico Mundial es una transición climática desordenada exacerbará las desigualdades. Los encuestados en el GRPS califican el fracaso de la acción climática como la principal amenaza a largo plazo para el mundo y el riesgo con impactos potencialmente más graves durante la próxima década. El cambio climático ya se está manifestando rápidamente en forma de sequías, incendios, inundaciones, escasez de recursos y pérdida de especies, entre otros impactos. Por eso, en 2020, múltiples ciudades de todo el mundo experimentaron temperaturas extremas que no se veían desde hace años, como un récord de 42.7 grados centígrados en Madrid y un mínimo de 72 años de menos 19 grados centígrados en Dallas, y regiones como el Círculo Polar Ártico han tenido una medida de temperaturas equivalentes de 10 grados centígrados más altas que en años anteriores. Dadas las complejidades del cambio tecnológico, económico y social a esta escala y la naturaleza insuficiente de los compromisos actuales, es probable que cualquier transición que logre el objetivo de cero emisiones netas para el 2050 sea desordenada. Los países que continúen por la senda de la dependencia de los sectores intensivos en carbono corren el riesgo de perder su ventaja competitiva debido a un mayor costo del carbono, una menor capacidad de recuperación, la incapacidad de seguir el ritmo de la innovación tecnológica y una influencia limitada en los acuerdos comerciales. Sin embargo, alejarse de las industrias intensivas en carbono que actualmente emplean a millones de trabajadores desencadenará la volatilidad económica y profundizará el desempleo y aumentará las tensiones sociales y geopolíticas. En los últimos 18 meses, las industrias han experimentado una rápida digitalización. Los trabajadores han pasado a trabajar a distancia cuando es posible y han aumentado las plataformas y los dispositivos que facilitan este cambio. Al mismo tiempo, las amenazas a la ciberseguridad están creciendo. En el 2020, los ataques de malware y ransomware aumentaron un 358% y un 435% respectivamente, y están superando la capacidad de las sociedades para prevenirlos o responder a ellas con eficacia.
la reducción de las barreras de entrada para los actores de las ciberamenazas, los métodos de ataque más agresivos, la escasez de profesionales de la ciberseguridad y los mecanismos de gobernanza con parches agravan los riesgos. Otro factor que rescatan en el informe es que las barreras a la movilidad corren el riesgo de agravar la inseguridad mundial. La creciente inseguridad derivada de las dificultades económicas, la intensificación de los efectos del cambio climático y la inestabilidad política ya están obligando a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor en el extranjero. Sin embargo, en muchos países los efectos persistentes de la pandemia, el aumento del proteccionismo económico y la nueva dinámica del mercado laboral están dando lugar a mayores barreras de entrada para los migrantes que podrían buscar una oportunidad o un refugio. Estas mayores barreras a la migración y su efecto indirecto sobre las remesas, que son un salvavidas fundamental para algunos países en desarrollo, corren el riesgo de impedir una posible vía para restablecer los medios de vida, mantener la estabilidad política y cerrar las brechas de ingresos y trabajo. En los casos más extremos, la crisis humanitaria que agravarán, ya que los grupos vulnerables no tienen más remedio que embarcarse en viajes más peligrosos. Otro tema que hablan es las oportunidades en el espacio podrían verse limitadas por las fricciones. Aunque el ser humano lleva décadas explorando el espacio, los últimos años han sido testigos de un aumento de la actividad que no solo ha creado nuevas oportunidades, sino que también ha señalado un ámbito emergente de riesgo, sobre todo con la creciente militarización y armamento en el ámbito. Un mayor número y variedad de actores que operan en el espacio podrían generar fricciones si la exploración y la explotación del espacio no se gestionan de forma responsable. Una de las consecuencias de la aceleración de la actividad espacial es un mayor riesgo de colisiones que podrían dar lugar a una proliferación de desechos espaciales y afectar a las órbitas que albergan infraestructuras para sistemas clave en la Tierra, dañar valiosos equipos espaciales o desencadenar tensiones internacionales. Las limitadas herramientas de gobernanza aumentarán la probabilidad de que la actividad espacial agrave las tensiones geopolíticas y las recientes pruebas de armamento en el espacio ponen en manifiesto estos riesgos. Por último, otro tema que también tocaban es que el segundo año de la pandemia arroja información sobre la capacidad de recuperación. En el 2021, los países desplegaron nuevos mecanismos para responder a una crisis de salud pública con características cambiantes, lo que provocó tanto éxitos como fracasos. Dos factores interrelacionados fueron fundamentales para la gestión eficaz de la pandemia. En primer lugar, la disposición de los gobiernos para ajustar y modificar las estrategias de respuesta según las circunstancias cambiantes. Y en segundo lugar, su capacidad para mantener confianza de la sociedad mediante decisiones basadas en principios y una comunicación eficaz. Reflexionar sobre los distintos objetivos de resiliencia de los gobiernos, las empresas y las comunidades ayudará a garantizar que las agendas estén alineadas para lograr un enfoque de toda la sociedad a la hora de abordar riesgos críticos de cualquier naturaleza. Las empresas que reconocen que una mejor preparación a nivel nacional es fundamental para la planificación, la inversión y la ejecución de sus estrategias, pueden aprovechar las oportunidades en las cadenas de suministro, los códigos de conducta dentro de su industria y la inclusión de una dimensión de resiliencia
en las ofertas de beneficios para los trabajadores. Entonces, las comunidades pueden ayudar a los gobiernos locales a unirse a los esfuerzos nacionales, mejorar la comunicación y apoyar los esfuerzos de resiliencia en las bases. Saludos y que tenga un excelente día.